Buenas tardes gente, espero que estén muy bien. Estamos aquí en otro video para el canal y vamos cerrando de a poco con las predicciones de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones de Costa de Marfil 2023. Hoy analizaremos el penúltimo grupo, el E. Sin más que decir, empecemos. En este grupo están Túnez, que quiere lograr su segunda corona continental tras 20 años, Malí, que busca romper el maleficio de llegar a las instancias finales sin conquistar el trofeo, Sudáfrica, que pretende volver a sus épocas de gloria donde salieron campeones en 1996 tras faltar en la edición pasada, y Namibia, que si bien no es favorita para pasar de ronda, intentará apelar al factor sorpresa. Empezamos la primera fecha en el estadio Amadou Gon Coulibaly de Korogo el 16 de enero con el partido entre Túnez y Namibia. Solo jugaron 3 encuentros con un saldo 100% favorable a las Águilas de Cartago, anotando ellos 8 goles y apenas cediendo 1. La selección de Jalel Kadri clasificó al ser líder del grupo J con 13 unidades, superando en diferencia de goles a Guinea Ecuatorial. Tuvo una digna participación tanto en el certamen pasado, donde llegó a cuartos de final, y en el Mundial de Qatar 2022, donde si bien no pasó la fase de grupos, obtuvo resultados decentes, como un empate sin goles ante Dinamarca y un meritorio triunfo por 1-0 ante el eventual subcampeón y campeón defensor de ese entonces, Francia. Y empezaron de buena manera las clasificatorias a Norteamérica 2026, ya que primero golearon en casa a Santo Tomé y Príncipe por 4-0, para luego doblegar a Malawi de visitantes por 1-0, liderando el grupo con 6 puntos, los mismos que Guinea Ecuatorial, pero superando a estos por diferencia de goles. Y con figuras tales como Montazar Talbi, Anis Ben Slimani, Elías Achuri, Naim Sliti o Youssef Ensakni buscan empezar con el pie derecho este torneo. Y los dirigidos por Colin Benjamin volvieron a la competencia por primera vez desde 2019 tras ser segundos en el grupo C, donde igualaron a 7 puntos con Camerún, quien los superó al tener una mayor diferencia de goles. E iniciaron de forma irregular las eliminatorias a 2026, al primero caer de visita por la mínima ante Guinea Ecuatorial, para luego también fuera de casa vencer a Santo Tomé y Príncipe por 2-0, estando así en el tercer lugar de su grupo con 3 puntos. Cabe destacar que tunecinos y namibios están en el mismo grupo clasificatorio para este torneo, y creo que las Águilas de Cartago ganarán este cotejo por 2-0. Más tarde, el mismo día y en el mismo estadio, la primera fecha termina con el partido que jugarán Malí y Sudáfrica. Las Águilas y los Bafana Bafana se han visto las caras en 5 partidos, donde los sudafricanos salen mejor parados al vencer en 2 de ellos, empatar en otros 2 y apenas perder uno solo. Y además anotaron 7 goles, 2 más que su rival. Pero los dirigidos por Eric Chelle salen mejor parados en sus partidos por esta competición, ya que de las 2 veces que se enfrentaron por la misma, ganaron todas. La primera fue en 2002, durante los cuartos de final, donde eran anfitriones y ganaron por 2-0. Y la otra fue en 2013, donde Sudáfrica era el local, y se cruzaron también en la misma instancia, y tras un empate a un gol, Malí se impuso por los penales. Y sus primeros partidos clasificatorios a Norteamérica 2026 tuvieron resultados agridulces, ya que primero vencieron de locales a Chad por 3-1 para luego ceder un empate a un gol, también en casa, ante la República Centroafricana. Tras esto son segundos en su grupo clasificatorio, pero su clasificación a este torneo fue muy buena al ganar el grupo G con 15 puntos, superando en 5 más al segundo lugar Gambia. Mientras que Sudáfrica regresa a la mayor competición de selecciones de África tras sumar 7 puntos que lo dejaron en el segundo lugar del grupo K, con 2 menos que Marruecos. Pero su inicio en las clasificatorias al próximo mundial fue irregular, al empezar ganándole a Benín en casa por 2-1, para luego caer de visitante en Ruanda por 2-0. Lo que también los deja en el segundo lugar de su grupo. Y de la mano de su arquero Ronwen Williams y del mediocampista ofensivo Percy Tau, buscan superar o al menos igualar su última performance donde llegaron a cuartos de final en 2019. Pero creo que el que empezará golpeando en este partido será Malí, que a mi gusto ganará por 1-0. El telón de la jornada 2 se abre en Korogo el 20 de enero con un derbi de águilas entre Túnez y Malí.
Ambas ya se han visto las caras previamente en 14 oportunidades, con 7 festejos para Túnez, 5 para Malí y 2 empates. En cuanto a goles, las Águilas de Cartago anotaron 14 y las Águilas 10. Y por la Copa Africana de Naciones se han enfrentado 3 veces, todas por fase de grupos, siendo la primera en 1994, donde si bien Túnez era el organizador de esa edición, Malí los sorprendió al vencerlos por 2-0. Luego, 25 años más tarde, en 2019, se volverían a cruzar con un empate a un gol, y en el certamen pasado las Águilas ganaron por 1-0 en un partido marcado por ciertas polémicas arbitrales. Y su tercer partido al hilo por esta competencia llegará marcado con un sabor especial para los malienses, que buscan venganza por la eliminación en la ronda final para Qatar 2022 a manos de los tunecinos, por lo que irán a por todas en este partido. Pero creo que la imprecisión de cara al arco se adueñará de este encuentro y el mismo culminará en un empate sin goles. Y al día siguiente, en Corogo también, la segunda jornada en este grupo llega a su fin con un derbi de vecinos entre Sudáfrica y Namibia. El cara a cara favorece a los sudafricanos, ya que apenas han caído en uno de sus 11 cotejos ante su vecino del noroeste, ganando 6 y empatando los otros 4, anotando 18 goles y cediendo 9. Y en esta competición tienen 2 cruces previos, ambos por la fase de grupos, donde Sudáfrica ganó en todos. El primero fue en 1998, donde los Bafana Bafana ganaron por 4-1 con un póker de Benny McCarthy, y el más reciente fue en 2019, donde se impusieron por 1-0. Y creo que aquí se repetirá el resultado de 2019, que le permitirá a Sudáfrica llegar con vida a la última jornada. Y la última fecha inicia el 24 de enero en el mismo estadio con un partido decisivo entre tunecinos y sudafricanos. En total tienen 6 partidos jugados con 3 triunfos para el elenco de Jalel Kadri, 2 para los dirigidos por Hugo Broos y un empate, con 7 goles anotados por el cuadro sudafricano y 9 por el cuadro magrebí. Y 4 de esos partidos fueron por esta competición. El primero fue en 1996, nada más y nada menos que en la final, donde Sudáfrica se proclamó campeón delante de su gente al ganar por 2-0 con el doblete de Mark Williams. Luego en el 2000 se vieron en el partido por el tercer lugar, donde tras un 2-2 Sudáfrica se quedó con el bronce de ese torneo en los penales. Y los otros 2 fueron por fase de grupos, el primero en 2006 con victoria tunecina por 2-0 y el siguiente se dio 2 años más tarde, donde las Águilas de Cartago volverían a ganar pero por 3-1. Y aquí creo que volverán a ganar pero por 2-1 para así clasificarse a octavos de final. Y las acciones de este grupo concluirán ese mismo día más tarde con el partido entre Namibia y Malí en el estadio Laurent Pokou de San Pedro. Los dos se han visto las caras en 6 ocasiones, con las Águilas ganando 4 de ellas y los Guerreros Valientes una sola, resultando la otra en un empate, con los malienses anotando 8 goles y los namibios apenas 4. Y yo creo que Malí sacará toda su artillería disponible de mediocampo hacia adelante para lograr un triunfo por 3-0 que les dará el pase a octavos como líder de grupo. Y la tabla final queda con Malí y Túnez con 7 puntos, pero con el elenco dirigido por Eric Gelé siendo primero por diferencia de goles al tener un +4 contra el +3 de los dirigidos por Jalel Kadri. Tercero y a la espera de si pasa o no a octavos está Sudáfrica con 3 puntos y una diferencia de goles de -1. Y en el último puesto sin puntos ni goles a favor tenemos a Namibia, que tiene un saldo de goles de -6. Y tras esta predicción así queda el cuadro de octavos de final. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like y compartan si les gustó. Síganme en mis redes sociales y sepan entender que este video lo subí un poco más tarde por un inconveniente en la computadora. Nos veremos en el siguiente video. Se despide Alex Futbolero.